amigos guerrilleros, bienvenidos de nuevo a mi programa y esta vez os traigo un programa delicado, escueto, corto, así como los otros que he tenido. Este es un poco corto, pero escueto y concreto, que es lo que interesa, ¿vale? Este sobre todo es con respecto a los rituales satánicos en las matanzas de niños, sobre todo en Bruselas, ¿no? En el Château de Saint-Merus o Castillo de la Madre de la Oscuridad de Bélgica. Según Fritz Springmeier, menciona en su libro Los linajes de los Illuminati, en la página 205, que hay un castillo secreto ubicado cerca del pueblo de Emuno, en Bélgica, y este castillo, según él, es un centro de las ciencias ocultas, y en su interior hay una catedral con una cúpula con 1000 luces. Este castillo es conocido como el Castillo de la Madre de la Oscuridad. Allí la programación monarca se llevaría a cabo en niños únicamente. Este castillo también se refiere a veces como el Castillo de los Reyes. Su verdadero nombre es Château de Saint-Merus y se encuentra en Bouillon, Bélgica, cerca del pueblo de Muno, como os he comentado. Este castillo y su dominio, el bosque de Muno, que podría ser perfectamente servir para alguna leyenda de estas, eh, o algún cuento, no lo es tanto cuando averiguamos qué se halla en él. Este castillo y su dominio pertenecía al príncipe Felipe de Sajonia, Coburgo o Gotha, conde de Flandes y padre del rey Alberto I, el cual compró la propiedad en 1869 al marqués van der Noordache. El castillo, de estilo romántico, fue construido en 1877 para Felipe de Sajonia, Coburgo y Gotha por el arquitecto Gustave Santenoy. Tiene 365 ventanas, que a lo mejor con 4 o 5 hubiera sobrado, ¿no? Pues no. Este castillo fue comprado más tarde por la sobrina de un científico e industrial belga muy importante, satanista también. Extrañamente, Fritz Springmeier no es el único individuo que menciona este castillo en sus libros, sobre todo del de 2001 dedicado al caso Dutroux, un dossier pedófilo, un escándalo impresionante donde trata la pedofilia, del gran escándalo del caso Dutroux, ¿vale? Donde Jean-Nicolas y Lavareche Frederick también mencionan el castillo Merus como un lugar donde habría tenido lugar rituales satánicos con sacrificios de niños. El informe del caso Dutroux se refiere a una carta de un gendarme retirado hablando del castillo. A principios de abril de 1996 fue anfitrión un sacerdote mexicano. Un amigo holandés del sacerdote venía a recogerlo. El holandés mencionó que Château de Saint-Merus es un lugar donde se lleva a cabo veladas satánicas con sacrificios de niños. Un estadounidense de la OTAN que presuntamente participó en uno de estos rituales y que se sintió asqueado de estas veladas fue el que dio esta información al holandés. Otro hecho crucial en las pesquisas que se tienen sobre este aberrante caso es el obtenido por la propia Fiscalía bruselense del Estado, que encontró, en base a las miles de denuncias de familias que habían perdido a sus hijos e hijas de forma sorprendente y que por tal motivo se movilizaron los cuerpos policiales y encontraron un arsenal y un fabuloso botín durante los registros realizados en el propio arzobispado de Bruselas y Malinas, realizados estos en junio de 1996, donde se dieron de bruces con numeroso material relacionado con la pederastia brutal
barriobajera, bestial, criminal y con consecuencias dantescas por medio de los miles de casos que tenían en cartera obispos y arzobispos sin decir nada a las autoridades. A sabiendas que tenían un degenerado en sus filas, como era un potente asesino de jóvenes y niñas en serie llamado Mark Dutroux, condenado este pedófilo satanista a cadena perpetua, según informó el periódico Het Laatste Nieuws a la población, que es el que destapó el caso por mediación de el holandés famoso. El diario flamenco destacó en su momento que se hallaron documentos procedentes de este caso, así como de decenas de fotografías de la exhumación de los cadáveres de las niñas Julie y Melissa, ambas de 8 años, que Dutroux enterró en el jardín de su casa tras haberlas violado en repetidas ocasiones y dejado morir de inanición. Así es nada. Dutroux fue detenido en 1996 y condenado en 2004 por el secuestro y violación de 9 jóvenes y niñas, así como por el asesinato de 4 de ellas y de un cómplice de la propia Iglesia de Bruselas implicado. La Fiscalía se incautó asimismo de documentos relacionados con la pederastia, que estaban destinados a la justicia, informes entre magistrados centrados en la investigación que ciertamente no estaban dedicados a la Iglesia, precisó a un diario afín a la Iglesia, manipulando desde siempre la información mínima que se lanzaba a la población y que solo fue un clamor cuando miles de familias denunciaron la pérdida repentina de sus hijos e hijas, que en algunos casos eran generaciones enteras de pueblos o ciudades de alrededor. Y que tales noticias no salieron a la luz jamás porque todo estaba manipulado, comprado, corrompido. Y que en realidad todos y cada uno de los cómplices de este asesino eran peces gordos y pedófilos degenerados que habían buscado, raptado y degollado vivas niñas y niños, incluso eran los primeros ejecutores y deseosos de beberse su sangre para cumplir así con la obra y misión encomendada de siempre, al ocultismo, satanismo, espiritismo, oclumancia, nigromancia, vudú, magias negras y rendir así culto a sus demonios y a la Virgen y diosa cananea desde este gran emplazamiento pedófilo satanista. Según el rotativo, esas piezas judiciales confidenciales se encontraron durante los registros llevados a cabo el 24 de junio de 2009 en el Palacio Episcopal de Malinas, otro centro ocultista de poder pedófilo satanista dentro de la investigación de un caso de abuso sexual de menores por parte de miembros de la Iglesia Católica. Una operación que fue calificada de deplorable y sorprendente por el Papa Benedicto XVI en su momento y que Bergoglio tapó también, consintió que siguieran haciéndose, porque no olvidemos que el nuevo Papa Francisco también sabía de las corredurías de sus pedófilos satanistas en su iglesia, por no decir que también ha sido parte de cientos y cientos de casos de pedofilia y satanismo, y que según parece le han visto beberse sangre de niño o niña virgen, que le encanta, y según sabemos de su cocinera, le encanta comerse la carne cruda, y eso se debe a que es satanista desde que nació y se le ha domesticado y acostumbrado en bacanales y en rituales satánicos a compartir la bebida y la comida de los rituales como una cosa normal en su vida. Por supuesto, a raíz de salir todo este gran escándalo a la luz, interrogaron al ex jefe de la iglesia belga, que es uno de sus pesos pesados y el que más controla todo el tráfico de rapto de niños y de niñas de primera mano, y que trabajan como sicarios para el arzobispado. Por eso el portavoz de los obispos belgas, Eric de Beukelaer, solicitó prudencia a los medios ante la revelación sacada a la luz pública por el periódico Het Laatste Nieuws, que contó en el Mundial lo que en ese castillo catedral ocurría, con hechos, con fotografías y con revelaciones impresionantes de oyentes, de asistentes y de familiares y amigos que asistieron a estos rituales satánicos y que por algunos de estos iban a perder hasta sus propios hijos.
desistieron de callar y pasaron a la acción de actuar y dar fe de su implicación. Fijaron Fijaros lo que dijo el portavoz cínico de los obispos belgas. Esto, que el arzobispado es enorme y por tanto no sabemos nada de esos archivos. Nos preguntamos de dónde vienen esas informaciones. Ha indicado a la agencia de noticias belga y ha agregado que en las audiencias que siguieron a los registros nadie hizo mención de esos documentos. Este es el cinismo y el desacato con el que actúan estos satanistas. Pero estaba claro que tenían preparada la horca, porque era un cúmulo de casos tan bestial y tan aberrantes que no había otra salida que esa. Por otro lado, el ex jefe de la Iglesia Católica belga, el cardenal Godfried Daniels, prestó declaración ante la Policía Judicial Federal después de que su domicilio también fuera registrado en la misma operación y se encontrara de todo menos nada bueno. Su portavoz, Hans Heibel, había confirmado poco antes de que Daniels declarara como arzobispo de Bruselas-Malina, que fue hasta diciembre del año 2009, que él iba a ser interrogado por la policía. Por eso muchos tuvieron tiempo suficiente para borrar muchas huellas y documentos satánicos, que les implicaba a todos. Daniels fue acusado por un sacerdote retirado de no denunciar los actos de pedofilia cometidos por el clero cuando él estaba a cargo de la Iglesia Católica de Bélgica, desde 1979 hasta 2009. En Bélgica, la prescripción del delito pedofilia, asalto indecente o violación de menores es de solamente 10 años, a contar desde que la víctima cumpla la mayoría de edad. Además del domicilio del arzobispo en Malinas, la policía, que actúa por orden de la Fiscalía de Bruselas, registró también la sede de la iglesia en esta localidad y la cripta de la catedral, que era también un endemoniado enclave satánico donde se hacía sin ningún pudor los rituales satanistas, donde, por cierto, pues acudían la nobleza de Europa, el Vaticano, Illuminatis, Bilderberg, espiritistas, jefes de la policía, ejércitos, etc. La iglesia belga, por ejemplo, fue el más atroz de sus salvajes exterminios de niños y de niñas, por cúmulo de denuncias, no por otra cosa, porque hasta ese momento, si contamos que en ese castillo han sido desde la época medieval en torno a millones de niños y niñas sacrificadas, millones, brutales millones, para entronizar a Lucifer, nos quedamos cortos. Y menos mal que gracias a almas caritativas de la justicia, de la policía y de algún medio de comunicación valientes y nada contaminados, pudieron poner contra las cuerdas ese mismo día también en la ciudad flamenca de Lovaina la red, ya que la red se extendía a Holanda, y los investigadores confiscaron cientos y cientos de archivos de una comisión de investigación patrocinada, como no, también por la Iglesia Católica, que se ocupaba de los casos de pedofilia entre sus miembros, pero que no los sacaba a la luz, y los conocían perfectamente y los aprobaban y mantenían ese secreto. El origen de estas búsquedas es el temor de los tribunales de Bruselas de que graves actos de pedofilia no sean reportados a la policía por la Comisión de Investigación de la propia Iglesia Católica. Quienes son manipulados desde la Iglesia o Vaticano aprietan tanto a sus subordinados políticos y noblezas que algunos ministros, con su poder que tienen, atentan a estos casos con salidas aberrantes a los medios denunciando las malas prácticas incluso policiales, como el abuso de poder sin dejar de reconocer la independencia del juez en una primera instancia, donde el ministro de Justicia, por ejemplo, Stéphane de Klerk, fue duro y criticó los términos de estos allanamientos de las sedes de la Comisión y la Fiscalía de Bruselas, que abrió una profunda investigación atacando verbalmente a las fuerzas del Estado belga sobre su conducta, porque este degenerado que habla
de ministro formaba parte del conglomerado pedófilo satánico y quería zanjar el tema y hacer como en España, quienes juzgan a los que roban miles de millones, esos tienen que estar en la prisión. Y hay que juzgar y meter en la prisión solo a los jueces. Pues eso mismo han pedido para quienes se rebelaron ante sus ministros y monarquías para destapar este clamoroso caso en serie y darlo a conocer al mundo. La justicia golpeó con estas pesquisas el corazón más profundo de la Iglesia Católica belga, enfrentada desde hacía meses a los escándalos de pedofilia profunda y que data desde la Edad Media, donde una treintena de investigadores buscaron documentos y otros elementos probatorios que pudieran apoyar o no las acusaciones que denunciaban de abusos a menores cometidos por cierto número de personas de la Iglesia Católica, según explicó el entonces portavoz de la Fiscalía de Bruselas, Jean-Marc Meulier. Y este ha sido todo el reportaje de hoy sobre la pedofilia en el castillo de la Madre de la Oscuridad de Bélgica. Espero que os haya gustado. A mí la verdad es que este tipo de temas es aberrante total, no me desagrada totalmente, pero que hay que destaparlo porque verdaderamente, y después ya cogeremos los rituales satánicos y matanzas de niños experimentados en España en los últimos siglos, que también son brutales, bestiales en monasterios, iglesias, criptas y demás, que también hay que cogerlos con pinzas. Bueno, yo lo que siempre os digo, ¿no? Rebuscar en la historia, porque hay muchos datos, ¿vale? Elegir, ya sé que es difícil creerse estas cosas, pero hay que creer porque eso está ocurriendo en la cripta del Vaticano también, o sea que se está destapando todas estas matanzas, todos estos rituales, esto existe, los Illuminati, Bilderberg, Vaticano, familias, monarquía y demás, son los mayores asesinos de la historia, están todos conchavados, están todos... Y luego tienen a sus sicarios y demás que también organizan pues bacanales, brutalidades, asesinatos, o sea que... Y es un circo tan brutal, tan bestial que muchas veces a lo mejor no llegamos a entender, ¿no? Pero espero que rebusquéis en la historia, en internet hay mucho para poder saber estos casos, ¿vale? Yo los he averiguado por internet, he rebuscado mucho, ¿vale? Para poder entender una parte y otra, o sea, no solamente hay que tener en cuenta solamente pues una página o un escritor o una investigación, sino que rebuscar muchas más, ¿vale? Porque hay mucho para elegir, ¿vale? Hay mucha gente que destapa estos casos porque han sido también parte de esa pedofilia, han sido también curiosos, han estado dentro de esas sectas masónicas y demás, y entonces formaban parte de ahí, pero muchos, como os he contado, se va destapando porque unos y otros pues se ven en la tesitura de que a lo mejor tengan que matar a sus propios hijos, sobrinos o demás, entonces porque ya no les queda más gente alrededor de matar, entonces no tienen escrúpulos, ante estas cosas, o sea, ni familia ni no familia, o sea, si tienen que matar a un hijo lo matan y punto, o sea que... Y entonces hay que esto pues se dan cuenta casi al límite, ¿vale? Al límite, no tienen casi ni tiempo, ¿no? Pero mira, en este caso el castillo de Bélgica pues se ha conseguido por parte de muchos valientes conseguir que esto sacarlo a la luz, y esto es muy importante. Yo creo que es muy importante que también esto en España se tenga en cuenta, ¿vale? Porque esta luz impresionante se va a ir propagando por todo el universo, y en España tiene que entrar, o sea que esa luz tiene que entrar, sí o sí tiene que entrar en España, ¿vale?
porque es necesario que entre y que todos conozcamos la aberración tan, o sea, tan fuerte y tan brutal que existe, sobre todo en estos rituales satánicos y matanzas de niños, que mucha gente los tiene camuflados, ¿vale? Entonces hay que descamuflarlos de alguna forma. Los guerrilleros se tienen que poner manos a la obra, hacerlos ver que existen, que esto ha sido desde toda la vida, ¿vale? Y hay que sacarlo a la luz como sea, ¿vale? Que la gente vaya poco a poco sabiéndose de todas estas cosas, ¿vale? Y así poder ir sacando a la luz otros miles de temas que por desgracia hay mucha gente que a los investigadores de hoy en día pues nos llaman prácticamente cuando una persona va a morir o está a punto de fallecer porque hay tal temor y tal o sea, la gente está tan horrorizada de muchas cosas que temen por sus vidas, ¿vale? Por lo que dirán y por lo que eso. Entonces esperan casi a la última hora de su vida para poder contar muchas cosas, ¿vale? Y eso sí que es terrible, ¿no? Eso es terrible llegar a casi a punto de morirte y tengas que contar todo lo que has vivido, todo lo que las aberraciones que te han hecho o las que has visto y que tengas que casi a punto de morirte tengas que decir las verdades, ¿no? Al mundo y todas estas cosas. Yo prefiero que la gente despierte antes, cuente las cosas con valentía, con gallardía, sin temor a que tampoco tenga que poner su nombre por ponerlo, sino que hay muchas formas de poder avanzar esas informaciones y de decirlas al mundo. No hace falta por sí mismo, sino hay medios suficientes, hay mediadores que pueden poner su nombre para que no, para atenuar el, el- el sacar a la luz estos temas, ¿vale? Y que no se vea perjudicado a la persona, ¿no? En sí. Entonces creo que valdría la pena que estos temas en España, en Sudamérica, que hay mucho en Argentina sobre todo, hubieron matanzas en la posguerra y demás, con los dictadores en toda Sudamérica, está lleno de casos. Cuba, por ejemplo, eh, en Europa también hay muchos casos. Sabemos los casos de la cripta del Vaticano, que también han desaparecido millones de niños y de niñas. Y entonces habría que todo el mundo, pues, eh, ponerse a hacer faena, a trabajar a muerte. O sea, hay que sacarlo esto como sea. Porque no puede ser que los mismos satanistas nos lleven a la ruina total y encima nos violen a los hijos o los masacren en rituales satánicos. Esto es aberrante y bochornoso. Entonces tenemos que hacer algo entre todos. Bueno, no os molesto más. Espero que rebusquéis en la historia, porque ya os digo que mi verdad no es la única, ¿vale? Quiero que vosotros continuéis haciendo también investigación, lo investiguéis todo por vuestro propio pie y espero que os haya gustado este reportaje, aunque no es bueno de saber, no es bueno en el sentido de que no es bonito saber estas matanzas, ¿no? Pero es que existen, entonces como existen hay que darlas a conocer, ¿vale? Lo siento mucho por esos niños y niñas, pero hay que despertar, amigos. Hay que despertar a toda la gente, que despertemos de ella de este sueño y que demos a conocer entre unos y otros, abrir los ojos, quitarnos el ciego que tenemos encima, despertar a unos y a otros, familiares, amigos, y poco a poco que se vaya destapando toda la mierda y la gorronea que hay en el mundo, ¿no? Bueno, y os espero, por supuesto, en el próximo videoprograma. A todos los que no os hayáis suscrito a mi canal, por favor, suscribiros a mi canal, que sé que últimamente, en las últimas semanas, se han suscrito
decenas y decenas de amigos y de amigas, guerrilleros, guerrilleras, amigos, conocidos, y estoy eternamente agradecido. Bueno, no os entretengo más y nos vemos en el próximo videoprograma. Un abrazo, gracias. A por ellos, guerrilleros.